Muy bien, vamos a comenzar. Me voy a presentar. Soy Erin Canán. Me encuentro en el Centro BART de Compromiso Cívico. Estoy en Nueva York, es temprano a la mañana, son las 8 y estoy tomando café. Tal vez algunos de ustedes estén merendando. Vamos a comenzar este taller que representa una alianza continua entre la red Taluar y la red o Zoom. Y aquí trabajamos en el compromiso cívico, utilizamos nuestra misión institucional para la investigación, tanto en la comunidad como en el aula. El personal docente y los alumnos tratan de intervenir y de mm, analizar las injusticias sociales y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que nos rodean. Y esto comenzó como una serie de charlas durante la pandemia de COVID y la red Italoar y la red Zoom se dio cuenta de que apostar a académicos que tenían un interés en hacer investigación con algún interés público era algo muy importante. Y este trabajo académico insume tiempo y energía adicionales para trabajar y dar fuerza a las voces de la comunidad. Entonces, vamos compartiendo el trabajo que se hace a través de esta serie de talleres para los que han recibido premios para poder hacer estas investigaciones. Este taller se llama Empoderando la Igualdad de Género a través del arte público. Ya vamos a saber más de qué se trata esto. Queremos hacer énfasis en el hecho de la importancia que tiene el compromiso cívico para las instituciones académicas, para alterar las normas que tenemos hoy en día. Y nos interesa en particular ayudar a los académicos a redefinir el papel que tiene justamente la investigación y la erudición. Entonces, valoramos muchísimo el trabajo arduo que los académicos que van a presentar hoy han realizado. Incluso habrían hecho este trabajo si no tuvieran el apoyo de estas becas, pero admiramos realmente este trabajo y nos impresiona su labor y vamos aumentando esta alianza con la red Taluar y vamos a ir incorporando más académicos en todas partes del mundo para dar a conocer su trabajo. Sin más, le voy a dar la palabra a Roslan, quien es de la Universidad Americana de Asia Central y quien va a presentar a los demás colegas hoy. Muchas gracias, Erin, por esta amable introducción. Sigue siendo una gran oportunidad para todos los docentes, ah, para hablar de estos temas, alzar las voces de distintos grupos. El taller de hoy tiene un título que parece ser un poco difícil de entender, pero el contexto es sencillo. Tiene que ver con el arte público como fenómeno y la igualdad de género, o incluso la desigualdad de género. A través del título transmitimos distintos conceptos, hablamos de un aprendizaje comprometido, comunidades de práctica y también alianzas comunitarias, porque tenemos aquí a dos aliados aquí comunitarios, pero pensamos que era más práctico que hiciéramos un torbellino de ideas sobre los aspectos prácticos de este tema, que son los resúmenes de política, los documentos breves sobre políticas, que es un género que está muy generalizado y difundido entre los distintos tipos de investigadores, investigadores comprometidos, entre otros. Entonces, sí, el primer aspecto es agradecer por esta oportunidad, porque
podemos implementar nuestra investigación junto con mi colega Sharkin, quien también pertenece a mi departamento. Y yo soy antropólogo, también estoy ubicado aquí en la AUCA, en la Universidad Americana de Asia Central. Y ¿cómo estructuramos el taller de hoy? Tenemos 5 disertantes, 5, incluido yo, de 6 lugares diferentes de Kirguistán. Tenemos docentes, tenemos 2 aliados comunitarios, 2 artistas a quienes voy a presentar o cuando llegue el momento, o tal vez se puedan presentar a sí mismas. Y luego tenemos 3 alumnos muy activos que nos han ayudado a llevar adelante algunas entrevistas y también a hacer una investigación cooperativa durante el receso de primavera con resultados muy interesantes. Entonces, ¿qué les parece mejor? ¿Nos presentamos para ahora, para que todos sepan quiénes somos, o continuamos y empezamos ahora con nuestra presentación? Porque tal vez deban identificar también a otros participantes, ¿no? Que quieran escuchar lo que tenemos para decir aquí. Muy bien. Entonces, probablemente comenzaremos ahora con la presentación. Lo que sugiero es que nos concentremos en los aspectos interactivos de este debate. Voy a pedirle a quienes nos acompañan que compartan sus diapositivas sobre la investigación en este tema, pero creo que siempre vamos a poder hacerles preguntas después de cada segmento y por supuesto al final vamos a poder tener un resumen, algunas conclusiones para compartir. Como les expliqué, igualdad de género y arte público constituyen un fenómeno, un género muy activo ahora en Kirguistán. Esta imagen que ven fue preparada por una de nuestras artistas en el sur de Kirguistán, en una de las ciudades. Ya les vamos a contar sobre esto. Básicamente, planteamos algunas preguntas aquí. Parecen un poco sofisticadas, pero son 3 preguntas. ¿Qué cambios de política específicos podrían implementarse para garantizar una representación igualitaria de las artistas mujeres en proyectos de arte público? ¿Y cómo estas políticas pueden comunicarse de manera eficaz a los gobiernos locales y las organizaciones son responsables de iniciativas de arte público? Preguntas son importantes porque obviamente tienen que ver con ofrecer este espacio público. Las autoridades locales son los decisores principales que pueden ayudarnos en este sentido, pero también tenemos que pensar en el contexto postsoviético en nuestro caso, porque tenemos un legado soviético en la manera en que nuestro espacio público está organizado. Lo vemos en la arquitectura, en la representación artística. Entonces, nuestros aliados comunitarios nuestros socios comunitarios van a hablar de esto. También, ¿cómo se pueden diseñar los proyectos de arte público para abordar y combatir la violencia de género y el acoso en los espacios públicos? ¿Y qué medidas de política se pueden implementar para asegurarse que estos proyectos reciban financiamiento y apoyo? También es una pregunta importante porque tiene que ver con casos muy importantes que nosotros ya tuvimos. Kirguistán es uno de los países que ha experimentado femicidios, lamentablemente. También hubo secuestros de novias. Entonces, activistas, artistas, ONG
están encontrando en el arte público un instrumento muy importante para expresarse y para hablar sobre estos temas, algo que les permite tener algo nuevo para discutir. Y la última pregunta, ¿qué políticas y estrategias pueden implementarse para aumentar el acceso al arte público para aquellas comunidades excluidas, particularmente aquellos que han sido marginados históricamente de las iniciativas de arte público? ¿Y cómo estas políticas se pueden aplicar y evaluar para entender su eficacia? Muchas veces la comunidad artística ha sido marginada, entonces las iniciativas de arte público, en cierta forma, también se han visto excluidas históricamente y muchas veces no son reconocidas por quienes toman decisiones o quienes tienen acceso directo a este espacio. Entonces, ¿cómo podemos elevar, cómo podemos alzar nuestra voz desde el punto de vista artístico, como una comunidad artística, y también como docentes, académicos, que trabajamos más en el discurso académico de distintas disciplinas, como decisores y también como alumnos, porque ahora estamos viendo investigación aplicada, aprendizaje comprometido, sobre todo en las escuelas, en las facultades de arte. Entonces, hoy nos concentramos en los pasos reales para poder entender cómo podemos mejorar las prácticas, cómo podemos alzar nuestras voces y cómo podemos convencer a quienes toman decisiones de ayudarnos a ofrecer más espacios para ser un poco más abiertos al arte, entre otras cosas. Entonces creo que espero que esta introducción les resulte útil. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no hay preguntas hasta el momento, muy bien. Aquí teníamos algunas otras cosas. Lo que les sugiero entonces es que también quien recibió esta galardón, Charkin Shadimanova, pueda hacer uso de la palabra ahora. ¿Me escuchas, Charkin? Sí, muchas gracias, Ruslan, por la introducción. ¿Puedo compartir yo mi pantalla? Sí, por supuesto, creo que te he otorgado la posibilidad. Creo, Ruslan, que debes dejar de compartir para que Jarkin pueda hacerlo. Ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias, Erin, Cristina, Caitlin, Ruslan, por esta oportunidad. Realmente disfrutamos mucho de este proyecto y de poder hacer estos aportes para promover el arte público. Yo voy a hablar de la investigación que hicimos como parte de este proyecto porque casi terminamos con todo el trabajo de campo y las entrevistas con los expertos, como pueden ver aquí, están reflejadas para que entiendan el tipo de proyecto. Pero yo soy Jarkin Shadimanova y estoy a cargo de este proyecto como investigadora. Recibimos este proyecto a pleno, pero comenzamos a hacer la investigación en general porque teníamos algunas cuestiones organizativas de las que ocuparnos. Dentro de nuestro proyecto queríamos entender la representación genérica del arte público en Kirguistán y para ello teníamos que responder algunas preguntas. ¿Qué tipo de abordajes utilizan los artistas en el arte público? ¿Qué obstáculos se encuentran en la percepción tradicional y cómo se fortalecen las voces de la comunidad, de los artistas públicos para resaltar las cuestiones de género ante una estructura patriarcal?
Estas son las preguntas en general, pero el principal interrogante para nuestros participantes tenía que ver con la representación de género en su trabajo, es decir, ¿por qué están trabajando sobre estos temas? ¿Cuál es el origen de su trabajo? ¿Cuál es su producción? ¿En qué espacios se están moviendo para compartir sus obras? En total, hicimos 20 entrevistas en profundidad con artistas más importantes en Kirguistán, quienes son pensadores, ilustradores, y quienes hacen esculturas. Tenemos aquí directores cinematográficos que hacen documentales, también representan cuestiones vinculadas con las mujeres. También hay una mujer aquí que ha sido receptora de un premio, hizo un documental sobre el caso de Aizada, que era una joven que fue secuestrada y luego asesinada por su secuestrador, y ella, junto con su equipo, elaboró este documento sobre este caso. Luego se ahondó en los aspectos sociales, económicos y legales de este caso. Hay una lista aquí de todas estas personas que participaron en los documentales. Hay otro documental sobre cuestiones de mujeres en Kirguistán. Después tenemos a Oksana Kapishnikova, representante de FEMuseum, y luego tenemos a Childress Bekova, artista digital, Dmitry Petrovsky. Yo aquí utilizo trabajos de artistas públicos con su permiso para utilizar estas obras en esta presentación. Y aquí podemos ver qué tipo de pinturas, de ilustraciones han realizado para hablar de las cuestiones de género en Kirguistán. También tenemos a Ejerim Sherimbekova, y hay otras personas aquí que no están incluidas porque nos pidieron que no las mencionáramos. Nosotros también les ofrecimos la posibilidad de mantenerse en anonimato aquí, pero esta investigación en este proyecto no, si bien obtuvimos toda su información, no vamos a citarlas a estas personas ni dar sus nombres, vamos a mantenerlos confidenciales. Y en las entrevistas con expertos también incluimos a las partes interesadas, y aquí tenemos a algunas personas. Julia Almanbetova, quien es asesora del Ministerio de Educación y Ciencia y que solía trabajar como asesora cultural para la ciudad de Bishkek, y creo que trabajó con artistas en Bishkek en otro tipo de eventos culturales. Batigul Midinova, quien es directora del Museo de Osh y que trabajó para brindar un espacio para los artistas en Osh, que es la segunda ciudad más grande de Kirguistán, y también es una ciudad muy estructurada. Georgi Mamedov, curador, es un experto conocido que se dedica a cuestiones de género. Diana Ugina, quien va a participar luego y va a hablar en su propio nombre, y Rada Galkina, quien es líder de ONG feminista. Así que aquí tenemos una lista de las personas que fueron incluidas y que estuvieron en estas entrevistas, y ahora estamos analizando sus datos. ¿Qué tipo de temas fueron cubiertos? Bueno, la mayoría de ellos en realidad versan sobre o intentan de alguna manera cubrir los temas
que se refieren a la violencia contra las mujeres, las niñas en Kirguistán. Aquí vemos las imágenes. Fíjense que estas imágenes, de hecho, fueron realizadas por algún participante también de nuestra investigación. Ella, de hecho, es muy famosa como ilustradora, una de las más famosas ilustradoras, que siempre dice algo sobre lo social, especialmente temas de género en Kirguistán, con ilustraciones, como pueden ver, que son compartidas ampliamente. Todo este tipo de imágenes, ilustraciones, y en otros casos también de situaciones que pasan en Kirguistán. Primero, por ejemplo, el secuestro de novias. Esta segunda es sobre esta mujer que de hecho fue abusada por su marido, y esto sería el resultado. Fíjense esa posición que tiene la mujer, es el estado que tiene la mujer en Kirguistán, y esta otra tiene que ver con toda una situación que tuvimos una invasión, en este caso, y la gente sufrió muchísimo, y esto es en la parte, digamos, de la frontera sur de Kirguistán. Nuestros artistas hablan, en este caso, sobre, insisto, el secuestro de novias, sobre varias de nuestras artistas, que de hecho hubo una película que se presentó y va a presentar ella su trabajo también. Hablan mucho sobre las normas patriarcales, diferentes, desde diferentes perspectivas, diría yo. Y parte de los trabajos se refieren a ese techo, digamos, ese techo de vidrio, ¿no? ¿Qué significa eso? Es el límite que hay de los lugares de trabajo, de los puestos de trabajo, donde las promociones son un desafío verdaderamente para las mujeres trabajadoras. Otra parte, bueno, esto es un análisis que nosotros estamos realizando, no se ha culminado todavía, es preliminar, diría yo, y en la mayoría de los casos los participantes o las participantes hablan de la censura, de la autocensura. Hay una censura patriarcal, pero también tiene que controlarse para poder decidir qué es lo que pueden presentar en público, qué es lo que pueden compartir en público. Por eso es que en general la mayor parte del tiempo se refieren a esa autocensura y los temas de la autocensura, porque es más bien no solo la seguridad de ellos mismos, sino también de sus familias. Una de nuestras artistas dicen que cuando disfruto, digamos, a mi familia o algo, me vienen y me dicen, pero tenés hijos y tenés que tener mucho cuidado porque tus hijos son muy pequeños, tus niños, y no sabés lo que puede pasar. Por eso, cuando comparte su trabajo, debería tener muchísimo cuidado para no tener problemas o ataques hacia su persona por estas normas patriarcales que mencionaba o por organizaciones patriarcales. Segundo, también dicen que los artistas deben elegir muy cuidadosamente qué compartir en público. El artista debería adaptarse a la estructura patriarcal existente, y la mayoría de los artistas también dicen que tratan de evitar los temas políticos en su país, porque dicen que por esta censura sienten o están lo que ellos enfrentan cuando hablan de los aspectos políticos de Kirguistán. La sociedad civil, los activistas, los militantes civiles están atravesando momentos muy difíciles, y el gobierno simplemente tiene normas más patriarcales, como eliminando algunos de los derechos. Por ese motivo, los artistas dicen que intentan evitar temas sensibles políticos en el trabajo que realizan, y seguramente aún si tienen ciertos pensamientos, no lo van a compartir públicamente. Los artistas, de hecho, son personas muy interesantes, y cuando piensan en algo, siempre tratan de reflejar eso, y el resultado de esa reflexión debería ser algún tipo de obra, una ilustración, una escultura, lo que fuere. Y aunque lo piensen, muchas veces tratan de mantenerlo dentro de una esfera privada sin compartirlo en público, por este motivo.
Esta, como vemos aquí en pantalla, esta ilustración, se refiere al 8 de marzo, que esto fue una marcha que, si no me equivoco, fue hace 3 años, ¿no? 3 años, calculo aproximadamente, Ruslan, sí, creo que sí, fue hace varios años, cuando los participantes de la marcha fueron arrestados por los policías. Y esto es lo que vemos acá, lo vemos en pantalla, este es el caso. Por eso, esta es la realidad que se refleja en estas obras. Y se ve reflejado por nuestros artistas, por eso es que producen estas obras de esta manera, ¿no? Sobre sus temas reales, lo que está sucediendo en la sociedad. Luego, cuando uno pregunta qué canales se utilizan para compartir su obra, y la mayoría de las veces utilizan las redes sociales, claro que sí. En primer lugar, fue vía Instagram y han logrado verdaderamente bastantes seguidores. Comparado, por supuesto, depende por supuesto de qué cultura uno viene. Kirguistán es un país pequeño, con poca población. Entonces, si uno tiene, digamos, más de varios miles de seguidores, en ese caso, uno, podemos decir, es un influencer. Y estos artistas, de hecho, estas artistas tienen más de 1000 seguidores, especialmente en Instagram y también en TikTok, y la mayoría de las veces comparten su trabajo a través de Instagram y tendrán feedback de sus seguidores. Por eso, esto es una fuente como canal. Luego en Telegram se utiliza más bien en temas privados, es decir, cuando hay en algún tipo de grupo feminista, si se quiere, u otro tipo de comunidad de artistas, donde comparten sus ideas y su realidad. Después Facebook, pero esto bajó un poco comparado con Instagram, y también comentaron que las diferentes exhibiciones donde comparten sus obras, especialmente organizados por alguien quien está, porque organizar una muestra es costoso y muchos artistas no pueden darse este lujo porque el gobierno, por supuesto, no les da ningún apoyo. Y se autofinancian en realidad, y cuando se organizan diferentes muestras, deben venir de otras fuentes. Si no hay financiación, ellos tienen que pagar de su propio bolsillo. Organizar, insisto, una muestra es costoso. Por eso, si una organización, digamos, logra, digamos, realizar una muestra, ellos piden participar y compartir sus trabajos, y ahí es como logran llegar a esa exposición o algún otro canal para compartir su obra. Entonces aquí vemos otro punto. Esa escultura la hizo Camila Mamatov. De hecho, creo que fue la única que participó en nuestro proyecto de investigación. Es una escultora y crea, o sea, para el trabajo de género, específicamente por diferentes temas sociales también que suceden en el país o en el mundo prominente de Kirguís. En este caso, tiene que ver esta escultura con... Está preguntando a su compañera, está hablando de una artista que fue una actriz muy famosa en su momento y es muy bella también. Y de hecho ha sido utilizada como modelo ideal por diferentes artistas, y también Camila también explora un poco esa imagen en esta escultura, como vemos en pantalla. O sea que esto es parte del proyecto. No estoy hablando de los resultados de este proyecto para esta investigación en particular, porque no hemos terminado todavía el proceso de análisis y de examen. Lo que sí quiero comentar es el resultado del proyecto que ahora voy a mencionar. Queremos dar este espacio para las artistas, y por eso organizamos muestras de este proyecto, y va a ser al finalizar el mismo, pero preliminarmente se ha realizado
y se va a realizar a inicios de mayo. Después vamos a hablar sobre la fecha en sí misma, y los artistas acuerdan participar en esta muestra, y queremos organizar también una mesa redonda para el debate. También podemos hablar sobre este tema aún, para ahondar aún más. Vamos a desarrollar un curso que es selectivo para este proyecto, y puede ser que cambie el nombre, ¿no es cierto? Todavía no hemos empezado con este curso. Y más tarde vamos a tener un artículo con revisión de pares, que va a ser sobre la base de este estudio. Después se publicarán los resultados. La mayor parte de las ilustraciones son de Tatiana Zelenskaya, que acordó compartir su trabajo porque no tiene, ella dice que es público y se utiliza para lo que es sin fines de lucro en realidad. Entonces lo tomé del grupo, donde hay archivos de todos los trabajos de Tatiana. Luego también Tamila Mamatova, su escultura fue utilizada, como ya mostré. No sé si también se está utilizando el mural de Doxa, pero en mi presentación sí utilicé los murales de Doxa, que diría yo que es una de las organizaciones muy famosas de jóvenes que han utilizado esos murales, como este que muestro ahora, y tal vez el mismo que se pueda utilizar en alguna otra muestra. Yo creo que con esto ya he terminado mi presentación. Si tienen alguna pregunta, la podríamos responder, sí. Tal vez algunas preguntas o reacciones por lo menos. Otro mural que comparto. Sí, muchísimas gracias, Yarkin. Yo creo que los participantes seguramente van a empezar a ingresar en este contexto, que es un poco diferente del suyo. Hay que recordarles que el Kirguistán, Asia Central, ¿no es cierto?, que se considere como una sociedad bastante patriarcal, pero también tenemos un país islámico cuando hablamos de las prácticas religiosas, que claro que sí, que está evolucionando, sí, de hecho tenemos prácticas también no islámicas como antecedentes y para comentar. Y también desde el punto de vista cultural, es muy cultural comparado con otras naciones, otros grupos también étnicos. Kirguistán está tratando de armar, de hecho, estamos tratando de armar nuestra cultura. Por eso que es un fenómeno bastante complejo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, muchísimas gracias. Estoy muy inspirada. Y tal vez una pregunta que tenga, Caitlin, cuando hablamos del público y la cultura y los impactos de la religión y todo lo que se comentó. El público, ¿cómo se toma esto? ¿Cómo se lo toma cuando hablamos de arte público, ¿no es cierto? ¿Puedo? ¿Puedo responder? Claro que sí. Ruslan lo mencionó, hay diferentes grupos, grupos religiosos, grupos étnicos, es decir, hay otros patriarcales también, otros seculares, representantes seculares en nuestro país. Por lo tanto, depende en realidad. Pero nuestros participantes, hay algunos son feministas, porque no todos hablan que son militantes o activistas en el ámbito de género. Los artistas dicen que lo apoyan, pero no son realmente feministas, pero sí les importan los temas de género y se refieren más bien al tema social, temas de género, desigualdad, violencia y otros temas, pero en realidad depende. No obstante, la mayoría de los artistas dicen que evitan los temas religiosos. ¿Y cómo el público lo percibe? En realidad depende,
Por ejemplo, en Bishkek, como es la capital, son más abiertos, si se quiere, a este tipo de obras, mientras que en otras, como no tenemos la financiación y la mayoría de las veces las artistas no van a presentar ese trabajo allí, y las regiones, y también el tema de la religión, cómo se accede a su obra. Ahí hay fuentes de redes sociales, Instagram u otros que ya mencioné, o actividades sociales, otras cuentas, ¿no es cierto?, de redes sociales, donde se comparte esto. En realidad depende, insisto, tenemos una parte de la sociedad que es muy patriarcal, que no está de acuerdo con esto, y especialmente con obras que son muy feministas, no sé si feministas, pero más bien critican la sociedad patriarcal. Tuvimos un tema también en este sentido, porque eran más provocadores ciertos grupos, tal vez no tan provocadores en la sociedad, pero sí entienden el tema, si bien no debería hablar, por supuesto, en nombre de todos, porque hay diferentes grupos, insisto, diferentes grupos religiosos, también regionales, étnicos. En términos generales, cada artista tiene su propio público, digamos, y tal vez sí compartan con su propio público, salvo que haya algún tema que resuene de demasiado, como los casos que ya mencioné, Uruguay o algunos otros, donde se entienden estos temas y entonces, por lo tanto, se refieren a estos temas en particular, y tal vez los utilicen en su arte, porque el caso de Chilenska trabaja sobre este tema, y también otros artistas que se refieren a este tema, porque he escuchado la presentación, eh, y seguramente hay algún tipo de obra maestra respecto de la muerte de la joven y de las jóvenes en Rusia, ¿no es cierto? Si no me equivoco, está preguntando. O sea, ese tipo de casos que resuenan mucho, temas que se ven mucho en la sociedad y se habla más al respecto, en lugar de que cada artista, como les dije, tiene su propio público. Muchas gracias, Jarkin. Sugiero que presentemos a Diana ahora. Muchas gracias. Gracias. Mm, Perdón, debo retirarme porque tengo que participar en otro evento. Hay una clase que está comenzando ya más tarde. Me tengo que retirar, pero espero que disfruten de este taller. Gracias. Gracias. Buena suerte. Muy bien, Diana, quisiéramos pedirte que tomes la palabra. Diana es alguien a quien conozco desde hace años. No sé si Diana querrías presentarte. Sí, cómo no. Gracias por invitarme, y gracias a la primera presentación porque fue muy interesante ver los resultados preliminares que ya tienen para esta investigación. Soy Diana, soy de Bishkek, soy artista, curadora y ahora, más que nada, la función más importante que desempeño y que muestro en esta presentación es mi parte como investigadora. En general, hago investigación artística y estoy desarrollando esta metodología para este tipo de trabajo en la esfera del arte contemporáneo en Bishkek. En los últimos años vengo haciendo este trabajo y la mayor parte de mi trabajo se centra en las cuestiones de género con distintas producciones de publicaciones en cuestiones científicas también. Y entonces estoy a cargo del estudio Synergy y también soy cofundadora de la Escuela de Arte Contemporáneo de Bishkek, BISCA,
El tema de este taller era el arte público. Decidí concentrarme en el trabajo que hice yo con mi colega en los últimos, no sé, 8 meses, más o menos. Es un trabajo relacionado con los espacios públicos en la ciudad de Bishkek, como el arte monumental, el arte con monumentos que están en espacios públicos establecidos y también en museos. En los últimos 2 años em, trabajé y se los voy a mostrar en la presentación. En los últimos 2 años yo hice el trabajo como curadora e investigadora artística de la historia de bellas artes en Kirguistán de los últimos 100 años, con nuestro principal museo de arte, el Museo Nacional de Kirguistán de Bellas Artes. Y la idea era explorar la memoria institucional del museo con respecto a las mujeres artistas. Y hicimos una publicación y esta investigación artística también incluyó la producción de 2 exposiciones, una serie de charlas y también una publicación sobre arte. Hoy les voy a contar cómo trabajamos con un tour guiado. A ver, tal vez yo pueda hacer avanzar las diapositivas. Esto es uno de los monumentos. Aquí están mis principales ideas para compartir con ustedes. El año pasado hicimos una protesta a modo de exposición y tuvimos 2 tours guiados, 2 visitas guiadas, una relacionada con Bellas Artes en nuestro museo principal. Entonces, allí es donde hicimos la investigación. Y en segundo lugar, también trabajamos con una visita guiada en la ciudad, donde nos ocupamos del monumentalismo, del arte monumental, la memoria y el arte en la ciudad a través de piezas artísticas y el arte de mujeres. Entonces, aquí vimos 5 monumentos, algunos de ellos estaban ubicados en la ciudad de Bishkek, que fue durante la época soviética, y 3 de ellos fueron ubicados allí en el periodo postsoviético. Para nosotras fue muy importante trabajar con la memoria, con la creación de la historia y con la creación de la contemporaneidad. No lo puedo decir en inglés esta palabra, pero bueno, digamos los tiempos más modernos. Y al hacer estas visitas guiadas, contábamos las historias de heroínas que están representadas en estos monumentos. Por ejemplo, la actriz, esta es la bailarina, y hay distintas imágenes. Podemos tener una trabajadora, las luchadoras en la revolución. Aquí hablamos después de la revolución, el establecimiento del poder soviético. Algunas tuvieron una presencia mínima en la memoria pública o en la conciencia pública, por decirlo de alguna manera, pero otras en realidad prevalecen muy fuertes. Durante estas visitas guiadas y durante los relatos hablábamos de la transformación de los espacios públicos. Por ejemplo, uno de los monumentos estaba ubicado en un espacio durante 60 años.
Pero en realidad allí se cambiaron 4 veces los monumentos ubicados. Entonces contábamos esta historia para que se entendiera el poder y la influencia que tenía el contexto político y social en estos monumentos, cómo se reflejaba a través del monumentalismo. Para nosotras es importante ver también la escala de estos monumentos y la ubicación, cuán importante y qué tipo de espacio se asignaba a estas figuras, porque en nuestro país tenemos muchos monumentos sobre héroes hombres que representan distintos ámbitos, pero no tanto de mujeres. Por lo tanto, hablábamos de las raíces, los orígenes de estos monumentos, en qué momento se crearon, quiénes fueron los que los iniciaron, porque en algunos casos no fue el gobierno quien tuvo la iniciativa de hacer estos monumentos, sino familiares de los artistas. Vamos a ver otra diapositiva. Aquí pueden observar todos estos 5 monumentos. Los anteriores, estos pueden ver en qué lugares están ubicados. No me voy a concentrar en decirles quién es cada una de estas figuras, pero vamos a ver las prácticas artísticas que yo uso como investigadora, como artista y como investigadora en el arte. Y también desde el punto de vista del discurso público, porque para mí es importante considerar las posibilidades de hacer intervenciones en el espacio público a través de objetos. Creo que podemos hacer intervenciones a través de estos proyectos artísticos, de estas investigaciones artísticas. A veces yo no termino de entender si estoy actuando como curadora, como artista, como investigadora, porque desempeño todos estos roles, estos abordajes que se pueden utilizar en todas estas categorías diferentes, pero en general trabajo así con el discurso en la investigación artística y podemos pasar aquí a este otro ámbito. Sí, me quedan 5 minutos, muy bien. Podemos reflexionar sobre esto y así es como trabajo. Yo trabajo como curadora, investigadora independiente y artista también. En la Escuela de Arte Contemporáneo de Bishkek trabajamos con museos, como en los parques, por ejemplo, en los jardines de la ciudad nos podemos reunir para hablar de distintas cuestiones vinculadas con el arte, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a producir un discurso en esta ciudad, en los espacios públicos. Ya también, al trabajar con este arte monumental en los espacios públicos, trabajamos con los museos como espacio público y para mí es importante ejercer mi derecho de trabajar con el legado artístico y cultural, porque esa es una de las maneras en las que podemos hablar y
revelar algunas cuestiones conectadas con el género. En Bishkek tenemos distintas artistas que utilizan distintos enfoques. Lo que era y sigue siendo interesante para mí es la reinterpretación de la historia para reclamarla, repararla y producir una narrativa moderna a través de esta obra. Es una forma de reclamar esa historia y la ciudad para nosotras mismas. Y es el derecho a la ciudad, derecho al discurso, derecho a la historia. El tema sobre el que trabajo, en el 2015 trabajaba también sobre estas cuestiones, pero de una manera diferente, porque ahí caminaba por mi cuenta, tomaba fotografías, realizaba otras actividades artísticas en la ciudad. Pero al trabajar con la historia del arte de Kirguistán, hubo un periodo donde hubo superposición entre mis distintas prácticas y las distintas maneras de hablar sobre el trabajo que realizo. Esto implica entonces esta intervención en el espacio público y la creación de espacios mentales, porque para mí lo principal es trabajar con la imaginación. Creo que debemos apelar a nuestra imaginación y nuestra producción de ideas y la creación de espacios mentales. Como ya se mencionó aquí, como lo dijo Charquín, no es fácil organizar una exposición relacionada con las fuentes que debemos tener, pero no es sencillo hacer una intervención en un espacio público de manera sostenible. O sea, esto se vincula con distintas cosas, pero nosotras podemos generar nuestros propios espacios y podemos plantear distintas cuestiones vinculadas con el género, no solamente creando estos espacios mentales. Lo que también es importante para mí es hablar y expresar de manera visual y discutir la presencia de las mujeres en la sociedad como productoras de la sociedad. Por ejemplo, todos estos monumentos a los que hice referencia reflejan mujeres que de alguna manera podrían ser referentes, modelos a seguir, para decirlo en términos simples. Mujeres que podrían inspirar a las jóvenes, a las niñas, pero también a personas que sientan que pueden ver que es totalmente normal que estas mujeres sean productoras igualitarias de las relaciones sociales y los discursos sociales en distintos niveles, político, cultural, social, económico, familiar, etcétera. Es importante revelar aquello que tenemos en nuestros espacios, por ejemplo, en el museo, en la ciudad, y revelar estas imágenes que ya existían y que estas mujeres que hacen su trabajo en una situación tal vez compleja, pero que de todas maneras hacen su trabajo y son maravillosas en su producción artística y social. Y por supuesto,
al hacer las visitas guiadas o dar charlas o hacer investigación artística, y conozco personas y en general no es solamente para contar historias de mujeres exitosas, sino que también les ofrece una muy buena posibilidad de contar las historias y plantear interrogantes sobre situaciones y cuestiones actuales y crear el espacio para el debate y para la reflexión y de alguna manera pasar a movilizar las ideas en la mente de alguien, que es muy importante empezar a avanzar en esa dirección en la que podemos reconstruir algunas cuestiones vinculadas con la violencia de género, con la desigualdad y otros temas. Y esto es el trabajo que va en todas estas direcciones, todo lo que se puede hacer. Lo que veo es esto, la transformación de los discursos públicos y de la conciencia. Por supuesto que no es como las obras de algunos artistas como Tania Silenska o Dis Bekeba, que producen imágenes y las transmiten por Instagram y así tienen llegada a más personas. En general, lo que yo hago tiene llegada a una cantidad menor de personas que pueden participar y así se establece nuestra presencia y hablamos de algunas cuestiones y lo que es importante para crear este espacio seguro para que se traten estos temas, porque es sumamente importante sentirse seguras cuando uno empieza a hablar sobre temas tan problemáticos. Creo que eso es todo. Ya terminé, creo. Sí, muchísimas gracias, Diana, por lo que has hablado, lo que has comentado de ese tour guiado como artista. Fue muy interesante, porque tiene que ver con el legado, ¿no es cierto? Ese arte mental. Disculpen que estoy también preparando la próxima presentación. El mensaje, entonces, sería más bien relacionado, por ejemplo, de hablar más sobre lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Lo existente, porque esto es el punto también. Así que muchísimas gracias. Ahora, entonces, le paso la palabra a la próxima oradora, que también es artista, y ella fue quien nos da esta presentación tan interesante. Estamos compartiendo entonces ahora la pantalla. Yazgul Madasimova, sí, sí, si les parece bien, la quiero compartir. Muchísimas gracias por esa presentación y por invitarme, por hacerme parte de esta investigación tan interesante. Sé de la importancia y lo entiendo porque nosotros artistas también somos investigadoras, hacemos la investigación sobre la sociedad a través de nuestras experiencias. Lo único es que nuestra herramienta es un poco diferente, tal vez a veces no hacemos ciertas encuestas o tal vez no utilicemos análisis de datos en nuestra investigación, sino que más bien utilizamos la intuición, el tacto, la sensibilidad, el olfato. O sea, el tacto, ¿no es cierto? Son diferentes nuestras herramientas, pero todos estamos investigando, tratando de entender el mundo, inspirarnos sobre cómo hacer las cosas mejor o mejorar nuestras sociedades. Entonces, mi práctica
yo soy una artista de práctica social. ¿Qué significa? Que mi colaborador principal, en realidad, son los miembros, los integrantes de la sociedad, de las comunidades en las que yo participo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, sí dedico mucho tiempo con gente que está involucrada en mi obra de arte. Y al dedicar tiempo con ellos, investigando los sonidos, el entorno en el que participan, haciendo la investigación, insisto, de los sonidos de su entorno, sus voces, sus historias personales y el trabajo que ellos hacen. Esa es mi herramienta de inspiración y yo utilizo eso como experiencia para visualizarlo en mi arte. Y la mayoría de las veces estas piezas son muy personales porque vienen de historias muy personales también. Y esa inspiración tiene que ser tan amplia para alguien, especialmente para un artista, para empezar a hablar de lo de ella y para transformarlo en un proyecto. Entonces, me gustaría comenzar con esta imagen fue tomada cuando Kirguistán, discúlpame, Yazgul, pero no podemos ver, se está cargando la imagen, pero no la podemos ver en pantalla. Ah, ¿no la pueden ver? No, yo personalmente no la puedo ver, dice Ruslan. No, dice cargando. A ver, un minutito, por favor. A ver, voy a intentarlo nuevamente, si les parece, a ver si funciona ahora. De lo contrario, creo que dejaría que ustedes lo hagan, ¿no? Esta imagen fue tomada cuando Kirguistán, esto fue el 25º año de independencia de Kirguistán, hubo un incidente, un incendio en Moscú. Ahí está desapareciendo de vuelta, a ver ahí está. Hubo un incendio en Moscú. Eso era un centro de prensa y ese incidente sucedió porque por temas de seguridad, porque la seguridad era muy mala, muy débil y muchas veces es por la corrupción justamente. ¿Y por qué hablo de este incidente en particular? Porque en la próxima transparencia vamos a ver que la mayoría de la gente, 17 de los 18, fallecieron o fueron víctimas de este incendio. Y estos eran los inmigrantes en general, los que venían por trabajo, específicamente eran 17 mujeres de Kirguistán que estaban trabajando en Rusia y por lo general los que trabajan en Kirguistán trabajan en áreas de servicio o bien en áreas de economía más sombría, donde se les paga más tal vez que a los ciudadanos ahí mismo en Rusia y de hecho o están empleados en otras áreas de más calificación según la economía. Bueno, este tema, de hecho, este incidente fue un disparador para mí porque fue la primera obra que hice. De alguna manera, aquellos que tuvieron que padecer de esta corrupción, el sistema corrupto en Rusia, eran gente de mi país. Las niñas que vienen, las chicas que venían de diferentes pueblos, tuvieron que sufrir de los incidentes de ese sistema. Si pasamos a la próxima, yo en realidad estuve un poco vacilante en ese momento en mi práctica, porque yo no sabía qué herramientas tendría como artista, ni siquiera sabía si yo podría ser un artista o si debería ser artista. El arte para mí es una búsqueda de autorreflexión y en momentos políticos cuando estamos investigando nuestras identidades. Entonces, la justicia social o la denominada justicia social a la que nos vamos a referir hoy es, yo diría, uno de los temas clave o disparadores que a veces inspiran y a veces nos fuerzan a expresarnos. Y tiene que ser tan grande, tan importante que esa expresión debe ser grande también. Y un artista hace una declaración política de alguna manera cuando investiga ese área. En la próxima, mis colegas y yo, Rupen, intentamos imaginar y examinar y analizar cómo podría ser, cómo sería si uno se diera cuenta cuando uno está por morir y uno está
en una situación donde lejos de su familia, lejos de su ciudad, lejos de su sociedad. ¿Cómo sería, por ejemplo, si uno se da cuenta que está por morir en 2 minutos? O sea, el imaginar esta situación y tratar de expresar esos pensamientos de las chicas, de las niñas que fallecieron en ese incidente del incendio, tratando de visualizar sus últimos minutos, fue un intento en realidad en esta instalación, que la vamos a ver ahora en la próxima. Lo que hicimos, ahí yo diría, hay un rol muy tradicional que nosotros teníamos cuando éramos muy pequeños, utilizábamos ramas, es muy fácil de hacer, es algo que la mayoría de nosotros teníamos a mano cuando éramos niños. Uno lo hace de madera y uno también puede hacer incluso un vestidito para una muñeca, o sea, era como su mejor aliado y amigo. Esa fue nuestra herramienta para experimentar. Queríamos hacer esa muñeca, replicarla, después quemarla para mostrar ese incidente que se había suscitado. Aquí fue como se vio al final, y lo principal no es que estamos haciendo algo, una pieza de arte para colgar en una pared o poner en un museo y solamente mirarla y después tomar café y disfrutarla y contemplarla. No, la idea era investigar sobre los temas sociales que estaban sucediendo, contemporáneos, tratando de reflexionar, tratando de crear un diálogo, tratando de inspirar a la gente para hablar, para expresar su posición, ¿no es cierto?, alzar la voz. En esta, así fue como se veía. De alguna manera era como una primera introducción, ¿no? Tenía que encontrar mi herramienta, pero a la vez tenía que encontrarla de una manera que se volviera un poco más como comprometida con los temas contemporáneos de nuestra sociedad. Y en la próxima, esta otra pieza se llama Luego Materna, es una instalación de desempeño, ¿no es cierto? Por eso era tan sensible. Mi familia se vio muy impactada por la migración. Yo nací en 1990. Esto era, diría yo, parte de nuestra historia, donde colapsó la Unión Soviética y nuestro país, de alguna manera, empezaron a enfrentarse con momentos muy difíciles, especialmente económicos. Y mi madre era una de esas personas que tuvo que dejar a sus niños, a sus maridos o a sus padres, dejarlos con ellos y trabajar en Rusia. Entonces, los temas de migración, especialmente las mujeres que están atravesando esta situación, siempre fue un tema que fue muy interesante para mí, por eso lo investigué a través de las historias personales de estas mujeres. Y aquí, en estas instalaciones de actuación, digamos, el trabajo principal está detrás de bambalinas. ¿Qué significa? Que se crea a través de sonidos, de historias personales, narrativas personales. Dedicamos muchos días en las diferentes fábricas donde cosíamos la ropa y las enviábamos a Rusia, y dedicamos, de hecho, tiempo allí haciendo la investigación, investigando a estas personas, cómo dedicaban su tiempo, con qué se enfrentan al ir a trabajar, por ejemplo, en qué están pensando, porque el entorno de las fábricas hay tanto ruido que es difícil hablar. Uno tiene que mantener todo muy adentro, precisamente, y uno está forzado a ser parte de esa máquina que no puede hablar. Intentamos entonces hablar con ellos, tener un diálogo, es decir, con digamos, telón del ruido, de las máquinas de coser, el ruido permanente. O sea que sus historias a veces eran silentes, eran silenciosas, es como
incluso el canto, el sonido de las máquinas, el proceso logístico se volvió parte de nuestro trabajo del sonido específicamente. Lo mostramos a través de una instalación como la que están viendo ahora, donde hay un contraste, una mujer que duerme y todo el sonido se vuelve algo del que no habla, es decir, tiene ese silencio. Eso, por supuesto, es una declaración, es un enunciado político que nosotros, si se quiere, podría interpretarse, pero el trabajo principal no está dicho con su voz, sino que es parte de sus sueños, de sus pensamientos, los sueños que uno tiene cuando uno duerme. Eso es algo que ella no lo dice con voz durante esa actuación, si se quiere, durante el acto performático. Lo que hay que notar es que cuando hablamos del arte, especialmente con artistas más jóvenes, que tal vez tengan puntos de vista políticos similares o afines, hay una colaboración entre el artista de países de Asia Central, cuando hablamos de Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, hay una colaboración cuando hablamos del arte, porque va más allá de las fronteras, porque todos estamos de alguna manera enfrentando temas similares. Cuando yo hablo de mi caso, mi colega de Tayikistán o Kazajistán, claramente me entiende y puede relacionarse a lo mío y ese movimiento se vuelve más regional. Y sí tenemos de hecho, una colección de artistas de Asia Central, y hay varios que son colaboradores. Nuestra herramienta principal es la investigación y presentar los resultados de esa investigación a través de una pieza de arte, una obra de arte. Y en esta otra imagen, uno de los conceptos que estábamos investigando es ese sonido, un sonido que está muy presente en Asia Central, en los países de Asia Central, donde la gente creía que hay 40 espíritus o cuerpos o almas que protegen y ayudan a las personas, y luego aparecen cuando una persona se enfrenta con un momento muy difícil. Pero el problema es que no podemos verlos, no podemos verlos, a veces se transforman en personas, a veces se transforman en animales, a veces eh, se vuelven una planta o diferentes tipos de espíritus. O sea, la conexión que uno puede tener con estas personas no es necesariamente a través del cuerpo, sino más bien a través de la intuición, del tacto, de los sentidos, del olfato. Esto también fue un intento para entender quiénes son estas personas, cómo podemos entendernos a nosotros mismos, nuestra situación, nuestros temas, volviendo a la historia. Una historia que no fue contada en nuestros libros de historia. ¿Cómo podemos pensar en la sanación, en los traumas sociales o nacionales, analizando la historia, haciendo la investigación y redactando la historia por nosotros mismos? Reescribiendo esa historia. La conversación con estas personas era a través de los temas de migración, a través de los temas y las historias de los que trabajaban en las fábricas, en el diálogo personal con mi mamá, con mis amigos, conmigo misma o con otros. Ese diálogo era continuo y se vuelve una fuente de inspiración en mi obra. Y cada vez que cambia la forma, el formato, acá podemos ver, otro ejemplo se llama Mons Pubis Veneris, que fue la segunda pieza que hice en mi trabajo artístico. Era el momento donde yo me enfrentaba con ese dilema, ¿no es cierto? Que generalmente esto en Asia Central pasa muchas veces. A veces uno tiene que elegir entre la familia y su carrera, su profesión, y esa presión puede ser muy dura, muy difícil. Y el entenderlo, entender esa disyuntiva, tratar de expresarla e investigarla a través de esta pieza, se volvió en Mons Pubis Veneris. Si pasamos a la próxima, lo podemos ver, que de hecho también está realizada de estos recortes de tela del proceso de coser ropa, ¿no? Entonces, cuando estábamos... Sí, hay un tema con la conexión, perdón. Disculpen un minutito. A ver.
¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, yo te escucho bien. Sí. Entonces creo que sigo. Entonces experimentamos con estos recortes de telas que fueron desechados y que también representaban un desafío desde el punto de vista ambiental. Entonces recolectamos todos esos fragmentos, esas piezas del proceso de costura y lo transformamos en trenzas, como trenzas de cabello. A ver, podemos ver la siguiente diapositiva. Sí, perdón, algo le pasó a mi conexión. Nos quedan 10 minutos para todo el taller. No sé si podemos extendernos un poquito más. Continúa, Nazgul. Voy a tratar de avanzar rápidamente. Así es como se ve, pero no es una instalación. Lo que debo decir que es importante acerca de este trabajo es el proceso para construir esta instalación. Requiere mucha comunicación con el personal de la fábrica. Entonces, aquí la principal fuente de inspiración la tuvimos en la obra anterior. Esta artista de Dabra, el colectivo, estuvo haciendo estas trenzas durante 10 días. Entonces fue un trabajo de trenzado conjunto, colectivo, de sanación, para establecer esa conexión. Mientras se trenzaba aquí, teníamos un proceso de investigación para nosotras mismas. Esto es cabello púbico, cuando había censura y me cuestionaban por mi arte, me decían por qué tenía que hacer arte en lugar de dedicarme a construir una familia. Y ese es el tipo de censura que para mí era una cuestión que era difícil de entender. ¿Por qué tenía que elegir entre el arte y la familia? Entonces, en esta pieza se explora justamente este crecimiento de ese cabello para que crezca libre. Esto fue dentro de un museo donde tenemos nuestras historias ocultas que formaron parte de esta instalación. Siguiente, uno más. Esta es la siguiente obra que se llama Personal es político. Lo personal es político. Esto lo creé a partir de la investigación de campo que hicieron dos investigadoras sobre los trajes tradicionales. Tenía que ver con los elementos que se utilizaban para la menstruación, que tenían este aspecto. Aquí estamos reconstruyendo estos elementos sanitarios, em, estos elementos de indumentaria tan íntimos, ¿no? Cómo se escondían, pero se escondían afuera, ¿no? Es decir, poner algo que es muy personal a la vista del público es una representación visual y lo que es personal es político. Ese es el título, porque esto es algo que viene de la segunda ola del movimiento feminista en los años 60, donde las cuestiones personales tenían que ser tratadas como cuestiones políticas, porque es allí donde se produce la desigualdad. Cuando no se habla de las cuestiones personales, cuando no se las incluye en las agendas políticas, no nos ayudamos a nosotras mismas a crear esa igualdad. Es parte de esa afirmación. Siguiente, por favor. Quisiera terminar con esta obra que se llama Podría volar en mis sueños.
siguiente. Es arte público creado como parte de un festival de música. Lo principal aquí es que está frente a un lago, tiene estas escaleras, estos escalones, estos peldaños, y solamente hay un lugar para que alguien se siente a contemplar todo ese entorno, la naturaleza, el lago, el cielo, la tierra. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto representó una transición en la obra donde ahora estamos luchando en nuestro propio intento de entender nuestra propia historia, a nosotras mismas, darle sentido. Entonces, ¿cómo podemos reescribir nuestra propia historia y entenderla? Aquí tratamos de comprender nuestra raza, nuestro origen étnico, nuestra historia política, pero ¿cómo le podemos dar sentido a todo esto? Buscando en las estrellas, buscando en la naturaleza, yendo más allá de lo humano, yendo más allá de lo inmediato que tenemos. Y esta es la última diapositiva. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Jasgul. Una hermosa imagen al final. Me gusta toda la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna reacción breve sobre esta última presentación. De lo contrario, creo que se nos está acabando el tiempo, nos quedarían unos 10 minutos porque tal vez comenzamos unos minutitos demorados. Les voy a dar la palabra ahora a nuestras alumnas. Adelante, tenemos algunos minutos todavía. No sé si alcanzan a ver la pantalla. Sí, todavía está cargando. No sé, en mi caso, por lo menos los demás pueden ver la presentación. No, todavía no. Tal vez, no sé por qué se detuvo mi presentación. A ver, tal vez voy a probar de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Hola a todos, soy Cecim, soy alumna en la universidad en la carrera de antropología. Como parte del trabajo para el curso, hicimos esta serie en Bishkek y voy a hablar sobre los murales, sobre los derechos y las oportunidades de las mujeres en Bishkek. Tomé dos casos para compartir con ustedes este mural dedicado a Burulay Turdali Kisi, quien era alumna de la Facultad de Medicina en Bishkek y fue secuestrada y asesinada por su secuestrador en la estación de policía, en la comisaría. Y este mural fue dibujado por el grupo artístico Doxa en la fachada del edificio donde estaban los dormitorios, donde Burulay estudiaba. Y aquí queríamos captar la atención del público y llevarla a concentrarse en el problema de la violencia de género, en particular contra las mujeres y las niñas, y pide que se ponga fin a las prácticas como el secuestro de novias y el matrimonio forzado. Aquí, para trabajar con la violencia contra las mujeres, el secuestrador fue sentenciado a una condena de 20 años en prisión. El segundo caso es este mural que se inauguró este año. Se llama Kivnim, que significa yo puedo. También está en Bishkek. Fue dibujado por un grupo artístico que se llama Basic Colors y está dedicado a los derechos de las mujeres en Kirguistán. Y el objetivo de este proyecto es motivar a las mujeres a creer en ellas mismas, a no olvidarse de soñar, de buscar esa fortaleza interior para avanzar y concretar sus sueños, a pesar de las dificultades que enfrentan todos los días y todos los problemas que puede haber en la vida. Lo importante
En cuanto al aprendizaje comprometido, aquí es que cuando tomamos esta clase y llevamos adelante este proyecto, pudimos concretar el aprendizaje comprometido aquí en el curso. Creo que hay 3 aspectos que puedo resaltar de este curso. Mejoré mis habilidades de pensamiento crítico, también tengo mejores competencias de colaboración y tengo una mayor motivación para aprender al trabajar con estos distintos elementos y hacer este trabajo de campo fuera del aula, viendo distintas ciudades. Esto fue muy interesante. Como no tenemos mucho más tiempo, le voy a dar la palabra a otra alumna. Gracias. Hola a todos. Soy Aizada. Espero que me oigan bien. Yo voy a hablar del arte digital y cómo influye en Kirguistán. Siguiente diapositiva. El arte digital puede ser considerado arte público cuando se exhibe o es accesible al espacio público, al público en general, en plataformas diferentes. Aquí tenemos un arte digital que entra en estas categorías de distintas maneras. Tenemos instalaciones digitales, plataformas en líneas y redes sociales, eventos y festivales públicos y comisiones y colaboraciones públicas. Cuando hablamos del arte digital, el arte digital puede compartirse y el público puede acceder a este arte a través de plataformas en línea, en galerías digitales o redes sociales. En este contexto, el arte digital es un arte público que puede ser visualizado y valorado por un público más amplio y trasciende las fronteras geográficas y físicas. Aquí tenemos al artista que ya se mencionó antes, Tatiana Zelenskaya, quien es una activista de Kirguistán, activista civil, y ella abordó los problemas de la sociedad con animaciones, videos y pinturas y dibujos digitales en plataformas en línea. Entonces, el arte digital en Kirguistán puede llevar a la representación, al empoderamiento, a las oportunidades. Esto es arte digital que puede servir como instrumento para la autoexpresión y para el empoderamiento de las mujeres, sobre todo, y otros grupos de género marginalizados en Kirguistán, porque les da a las personas el medio para compartir sus historias, sus perspectivas, sus experiencias, amplificando sus voces y también promoviendo la inclusión y la igualdad en la sociedad. Aquí pueden observar a la izquierda estas imágenes en blanco, que son tomadas de una organización de noticias con la que colabora esta artista desde hace varios años, dedicado a noticias. Y aquí en color les muestra cómo se secuestra a las mujeres para forzarlas a casarse. Y aquí tenemos animación también, no se los puedo mostrar ahora por razones de tiempo. Y aquí tenemos una niña en el centro que representa aquí las oportunidades. Cuando traducimos lo que dice aquí, se dice que las mujeres podrían ser apoyadas por 40 casas. Aquí no deberían vincularse a las mujeres a estas 40 casas. Entonces, hablamos de este espacio internacional para las mujeres y mostramos que la mayoría de las niñas están bajo la presión de los estereotipos y se les hace elegir otros caminos. Dicen que las profesiones que eligen no son adecuadas para las mujeres, arquitectura, ciencias y sistemas, por ejemplo, y también activismo y conciencia social. El arte digital aumenta la concientización sobre las cuestiones de género en Kirguistán, la violencia de género, la discriminación y la desigualdad. Entonces, la artista aquí
hizo una ilustración. Ustedes pueden ver esta imagen que muestra a esta mujer con el cabello corto detrás de un bar, de unas barras. Allí pueden ver los tallos de las rosas, que son también muy representativas. Atrás hay otras sombras de mujeres. Esto representa que quiere libertad y paz en lugar de flores. Aquí se pide la libertad de prisioneras políticas, que tenemos de todo tipo. En resumen, la influencia del arte digital en las cuestiones de género en Kirguistán nos lleva a estas representaciones de oportunidades, el empoderamiento y la concientización. em, para las personas excluidas, la necesidad de generar igualdad de oportunidades, generar conciencia sobre las cuestiones de género. El arte digital puede llevarnos a mayor igualdad y mayor inclusión en Kirguistán. Y por último, quiero hablar de la importancia del aprendizaje comprometido, que es muy importante para mí porque me permite entender y retener la información mejor, hablar de resolución de problemas, comprensión de textos, nos permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico, me aumenta la motivación y el interés en este tipo de temas. También me permite tener una personalización del aprendizaje con una mayor colaboración y comunicación y responsabilidad entre las alumnas. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy rápidamente, por favor, Alia. Quiero compartir con ustedes rápidamente un poco sobre lo que son los murales en Tashkent y Oshk y cuál fue mi investigación. Próxima, por favor. Aquí tenemos el mural que fue pintada. A ver, antes de pasar a la próxima, aquí podemos ver, fue realizada en este edificio, en Osh. El problema, de hecho, que tenía, que estaba colocado en un lugar donde no era visible en realidad para la gente que vivía en esa zona y por lo general fue un poquito distinto al inicio esta pintura porque el artista, ven que cambió un poco con el tema de la mano, cómo fue que se coloca, está en otra posición y esto muestra precisamente que no hay una educación equitativa en Kirguistán y para demostrar que está como en la parte inferior Kirguistán, pero luego se inyectó esta idea donde pensamos que, bueno, aquí tenemos una situación donde la idea es obtener esa educación, que fue la idea de de esta pintura. Luego la próxima en Tashkent, donde observamos que aquí la tenemos a esta Oksana Chusovitina, que era una gimnasta. Observamos en la imagen, el inicio, la primera, era distinta de la segunda, la que vemos acá en pantalla. ¿Por qué? Porque, o sea, en Tashkent habían primero puesto una pollera para mostrar desde el inicio esta obra. Fue obviamente los vándalos, digamos, la dañaron y otra artista en Europa logró hacer este rediseño. Y por eso los resultados del aprendizaje comprometido se ven, donde tenemos una experiencia de la vida real, pensamos en advocacy, la comunicación, el relacionamiento, el pensamiento crítico, y es muy importante estas habilidades. Siempre el relacionamiento con otros artistas, entrevistas presenciales, el pensamiento crítico y el compromiso en iniciativas de arte público. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tienen alguna pregunta, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Queridos participantes,
Si tienen alguna pregunta, disculpen que nos atrasamos un poco y fue un poquito más largo, pero realmente todos fueron historias tan enriquecidas, hemos visto mucho arte público, es que es una herramienta crucial, significativa, y tal vez pueda mejorarse, claro que sí, y puede estar respaldada por las autoridades locales y por otras instituciones públicas, porque el arte es una herramienta importante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas o algún comentario para concluir de los participantes también, por supuesto? A ver, Seth, Olga, Seth, si tienes algo para preguntar. Yazgul, Diana, ¿tienen algún comentario final con conclusiones o preguntas? ¿Qué les gustó más? ¿Qué les resultó productivo del taller? Sí, primero quisiera agradecerles por esta iniciativa y también por haber tomado, ¿no?, el interés en este trabajo. Si preguntan a los artistas, creemos realmente que el arte tiene un efecto en cambiar la sociedad, porque no hacemos investigación cualitativa, sino más bien nuestro objetivo principal o nuestra intención es tener un impacto en el nivel de almas, digamos. O sea que es inspirador, claro que sí, pero es interesante ver que este trayecto está respaldado por estudiantes, universidades, instituciones, investigadores en términos generales, y que y no tengo preguntas, claro que no, pero sí quiero agradecerles nuevamente por la iniciativa. Gracias. Diana, sí, también quería agradecerles a todos los participantes. Verdaderamente fue muy interesante ver y conocer las historias de Tashkent y Osh, porque en general nos concentramos en Bishkek, porque estamos aquí y sabemos más para hacer cosas aquí locales, pero el valor de esta investigación, cuando diferentes personas pueden enfrentarse y confrontarse y hacer foco y contar más al respecto y cómo funciona, es muy importante. Para mí es como trabajando como con el tema de género, la estrategia que nosotros implementemos ahora para pasar hacia situaciones o un espacio más equitativo, la vida en general, con mayor igualdad. Y lo que uno, de hecho, puede hacer, espero que de alguna manera podamos atravesar y pasar a una sociedad donde el género y los temas de género y los estereotipos de género sean superados, y que el arte sea esto que ya se mencionó también por Yazgul, que es muy fuerte muchas veces, y que uno puede sentir algo y algo va a suceder dentro de uno mismo. Es muy importante, y de hecho, o bien que pueda tocar más allá del tema género, que creo que eso es lo más importante como mensaje. Muchas gracias. Quiero agradecerte mucho, Diana, y de mi parte estoy muy agradecido por haber participado en este taller. Yo creo que es una oportunidad fantástica, en especial para nosotros, aquí en Kirguistán, para nuestra gente, creando estas prácticas, comunidades de prácticas, ¿no es cierto? Comunidades de práctica con investigadores, artistas, especialmente artistas, activistas, estudiantes, que son la parte más importante. Nosotros creamos este diálogo y nosotros somos los que abogamos por una mejor sociedad. Y es muy importante poder plantear esta importancia del arte como una herramienta en diferentes espacios públicos. Quiero agradecerles a todos y espero verlos en algún otro taller online. Muchísimas gracias. Entonces culminamos así nuestro taller, agradeciendo a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós.